señores, estamos al aire las 8:01. Hoy es lunes 1 de noviembre, año 2021. Este equipo, esta mesa está repleta. Me siento muy contenta yo también. Qué bueno que todo el equipo está aquí. Sobre todo porque con nosotros está una persona que ha hecho muchos aportes a la sociedad con sus análisis. Él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es economista usted, porque siempre es administración de empresas, pero siempre yo lo asumo como que es economista, pero él es un administrador de empresas y es una persona que es, reitero también, muy afable. Maestro, mire, por favor, envíenos un corte, que tengo que hacer un trabajo ahorita. Ay, maestro, porfa. Y él, un segundito, ¿de qué es el tema? Y siempre te envía un video, y más cuando estuvimos en tiempos de pandemia, que no podíamos ir a los lugares como prensa, pero sí obtuvimos la información a través de videos. Así que, maestro Alexis Martínez está aquí con nosotros, el profesor William Capellán, el señor Michael Miguel Holguín, el señor Johnny Vázquez y Patricia Pérez Díaz, una servidora. Le damos la bienvenida a la opción de la mañana. Gracias, Patricia. ¿Cómo no responder al llamado de un maravilloso equipo como el de ustedes? Decía ahorita el coronel Pequeira que se siente como en sus aguas aquí. Yo creo que no hay mucha diferencia conmigo. Cada vez que estoy con este maravilloso equipo me siento de verdad. Imagínate, Capellán, Michael, Patricia, Santos, todo ese maravilloso equipo. Johnny Vázquez. Johnny Vázquez. Señor. Todo este maravilloso Santo, un gran hombre. Santo que... Santo está aquí con nosotros, él nos acompaña siempre. Mire, oía un analista economista, pero más analista que economista, y qué bueno que no es economista. A mí no me gusta esa profesión. Oí decir, el Estado no está para ganar dinero. El Estado está para cumplir un mandato de la Constitución. Me explico. La Constitución establece servicios, agua potable, energía eléctrica, servicio aeropuerto, todo el Estado. Incluso esa propia Constitución establece una serie de atribuciones que tiene que tener el Estado. Este gobierno se apió en estos días diciendo, nos hemos ahorrado tal, dijo alguien ahí, nos ahorramos 200,000 millones. ¿Atiende, Michael? Sí. Y entonces el Estado se ha ahorrado 200,000 millones y hay 5 escuelas, 2 puentes que no se comienzan y no se terminan. ¿Realmente el Estado es una empresa o el Estado es eso mismo? Cumplir sus funciones en lo que es servicio básico. Bien, dijiste ahorita, Johnny, que no te gusta la economía. En mi caso, no. A mí me fascina. No. Sí, incluso por eso es Patricia lo que todo. Por más que diga todo, me llaman economista. Ustedes dan unos diagnósticos, porque ustedes la mayoría trabajan con estimaciones, que esos son los presupuestos. Sí. La gente cree que los presupuestos es que eso está ahí. No, tú estimas que va a... Óyeme bien, yo estimo que el año que viene me van a entrar 100,000 pesos. ¿Pero qué resulta? Hago mi presupuesto en esa estimación. No, que recuperé 50,000. Entonces ahí viene un lío, ¿sabes? No, vamos arriba. Bien, pero vamos a Johnny está del diablo. No, a mí me gusta está picante hoy lunes, está picante. Miren, esto es bueno explicarlo. Precisamente a propósito del Estado, mi formación también en gestión pública. Ok, qué bueno. El Estado, como ente, su fin último es brindar calidad de vida a la ciudadanía. Obviamente, y dentro de esa calidad de vida, todo un marco institucional. Y su función de regulador también. Y regular. Exacto. Y todo eso. Sí. En ese sentido, el Estado necesita obtener recursos para poder dar poder dar respuesta. Sí, ahora, lo que la ciudadanía espera de un Estado siempre no es solamente que capte los recursos. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, estados y países, por ejemplo, tú te vas a los países nórdicos donde los estados captan recursos de manera impresionante. Estamos hablando de y presiones otros estados que tienen tanto dinero que rompen la cosa para volver a hacer de nuevo, para mover la economía. Ahí es que voy. Hasta de 30 y 40% presión tributaria. Pero la población no se siente mal porque ve que estos recursos lo ven en servicios de salud de los mejores del mundo, lo ven en educación, que los rankings de pruebas PISA, todo eso, en seguridad ciudadana ni hablar. Entonces, se trata de crear un Estado que por más que me quite, me dé. Ese es el gran desafío de la clase política, ese es el gran desafío de los gestores del sector público, ese es el gran desafío de todo aquel que dirige la economía de un país.
cómo hacer no solamente un uso racional, equilibrado, equitativo, justo de los recursos, sino además brindar, llenar las expectativas de la ciudadanía en materia de calidad de vida. Te voy a hacer preguntas para retirarme, para que ellos hablen. Aunque ellos hablaron mucho ahorita, ellos solos. Ellos hablan. Pero mira esto. Mira por qué yo estoy totalmente destruido y decepcionado con este país. Hay una nota aquí, que de esta nota, a mí lo que me interesa es que el pueblo vea un párrafo. Van a meter el marbete. Fíjate que no se aprobó la reforma, ya lo anunciaron, el marbete. Arranca mañana el marbete, pero atiende ahora. Este marbete, oye, ¿qué es lo que le interesa al Estado? Al Estado lo que le interesa es este dato, ¿verdad? Estima el Estado que va a recaudar 2.300 millones de pesos. Pero dentro de esas recaudaciones le van a dar malvete a vehículos en desuso. Porque el Estado, en el fin, lo que le interesa es eso, ¿sí? El malvete, no tener unidades. Entonces, sí. yo creo que el Estado aquí tiene que alguna vez cuestionarse. Sí, realmente son grandes desafíos, porque recordemos que es una práctica que tiene años, en honor a la verdad. Sí. Grandes desafíos de brindar un Estado. Ahorita hablábamos de seguridad ciudadana. Tú no me le puedes dar un marbete a una persona que su vehículo no tiene una luz, no tiene las condiciones para registrarse. Sí. Todo eso se hacía en décadas anteriores, ustedes recuerdan. Parece mentira, de la tiranía se hacía. No, pero escúchame, que este marbete, el de circulación, no es la revista. Sí. Porque esa era la revista, la que usted está señalando, que era la que garantizaba la calidad del vehículo. Pero normalmente venían las dos. Normalmente venían las dos, marbete y revista, y ahí se revisaba todo el proceso. Pero realmente son desafíos de fortalecimiento institucional. Nuestras instituciones deben de seguir avanzando. Y obviamente esa es una de las grandes tareas que se tienen en esta gestión gubernamental. Michael Miguel Oguín. Distinguido, sí. A mí me extraña que Luis Abinader, presidente de la República, le haya dado para atrás a la reforma fiscal. Y me extraña en este sentido. Yo digo que si tú te vas a INTEC, si te vas a la UAS, si le pides ayuda al CELAT, aquí hay economistas y profesionales de la fiscalidad de altísimo rango, sí. Sí. Yo pensé que don Luis tenía una idea clara de esa reforma fiscal. Yo pensé que en el pensamiento político de don Luis había una decisión clara de ordenar las finanzas. Y me doy cuenta que no, que él, como los demás, son muy, ¿cómo le dicen esto? Muy contextuales, muy del momento. ¿Cuál es la reforma fiscal que este país necesita? Mira, si queremos evaluar la reforma fiscal que este país necesita, la justa, una reforma fiscal tenemos justa. Que verlo dentro del marco que fue ese gran diálogo que se dio, la Estrategia Nacional de Desarrollo, y se discutió eso. Sí. Y se vio que este país necesita la reforma tributaria que logre dos objetivos básicos. Uno de ellos, aunque no lo dice explícitamente, uno de ellos es reducir al mínimo el déficit fiscal en el presupuesto. Ese es uno de los grandes desafíos. Esa es la reforma que se necesita. Y segundo, una reforma más progresiva, más humana, más justa, donde el que más puede, más pague. Y obviamente, dentro de ese contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan por todas las vías posibles reducir las oprobiosas desigualdades sociales. Es una reforma que vaya en ese índole y obviamente que haga un Estado más competitivo. Nosotros necesitamos un Estado que pueda atraer cada vez mayor cantidad de inversionistas, porque de nada hacemos con lograr eso y nuestro país no deje de ser competitivo. Entonces, buscar ese punto medio, Michael, buscar ese punto medio de cómo lograr que nuestras empresas sean atractivas, pero también que haya una mayor igualdad, menor desigualdad en la redistribución de la riqueza. Son desafíos propios de la misma Estrategia Nacional de Desarrollo y está contemplado incluso en todos los contextos ahora mismo post-COVID. Todas las discusiones que se están dando, si tú te fijas, Michael, en estos días se reunió el grupo G20 y se estaba evaluando esas grandes empresas que no pagan y se están llegando a acuerdos de que se va a crear una agenda que no pagan
impuestos por beneficios, por exenciones particulares que tienen. Y ya se está logrando una agenda. Hay una admisión incluso del G20 en este fin de semana en Roma, donde se determinó que hay que crear una agenda donde sea un mínimo de un 15% de esas empresas. Entonces, hay un afán producto de cómo se evidenció el tema del enriquecimiento. no solamente el enriquecimiento, de los desprovistos que quedaron. Va a destruir 275 millones de dólares entre sus empleados por la pandemia. Sí, porque es que se ha evidenciado que en el nivel de vulnerabilidad, óigame, nosotros tuvimos una sociedad que se evidenció en estos países básicamente, que no se vio en aquellos países que tienen protección social y muchos que tienen renta fija, que se evidenció que el ser humano en América Latina y en nuestro país está desprotegido. Sí. Y esto es una enseñanza, Michael. Y cuando hay un subsidio, la gente dice que no se le puede dar a los pobres. Esto fue una enseñanza. Es muy decir que no. Los estados están para proteger a los que menos tienen. Olivo, sí. Vamos. La pregunta mía no va en torno a eso, me va a permitir, pero quiero hacer un breve comentario en lo último que usted hizo. Johnny Vázquez aquí es un insistente en que a la gente hay que darle dinero. Y yo estoy de acuerdo. No, que se proteja. Que el que está desprotegido hay que protegerlo, incluso económicamente. Ahora viene la pregunta y se la dejo a Johnny, no a usted. Sí, sí. Porque usted tiene la respuesta. $1,200. Pero él que tenga la respuesta, pero que no la diga aquí. ¿Con qué el Estado da dinero si no tiene dinero? Se la dejo a él. Sí. Los países nórdicos, tienen un control total del ciudadano, les retornan todo, pero porque reciben una cantidad inmensa de dinero. Pero ahí no viene mi pregunta. Le digo que espero que él no responda, porque yo no quiero respuesta, es que él lo piense. No, la respuesta va cuando termine. No. Sí. Es que tú para responder eso tienes que pensarlo bien, no responda. No. Mire, amigo querido Alexis Martínez Olivo. Ahora va la pregunta. Decano, administrador de empresa, pero que está en la Facultad de Ciencia Económica y Social. Yo estaba viendo un video ayer de la UAS de un empleado que con un garrote, uno de los empleados de allá, con un garrote comenzó a romper cristales y ventanas dentro de la UAS. Una cosa bocholosa, lo que pareciera un vándalo con una camisa blanca. Caso de... Sí, pero una cosa terrible, rompiendo cristales a batazo con un garrote. Sí. Y entonces viene la respuesta de doña Emma, que es amiga que yo le he tratado mucho. No, que se va a nombrar una investigación porque hay que tomar en cuenta que él es un empleado, que es uno de los dirigentes de empleados. Si fuera usted, ¿cuál hubiera sido su respuesta ante una situación como esta? Obviamente que solidarizarme con la opinión de la señora rectora, no porque sea mi rectora nada más, sino porque nosotros que tenemos varios procesos ya siendo director de escuela, vicedecano, decano. Usted conoce por dentro. Conozco por dentro, no solamente el tema no solamente eso, sino el tema de los procesos institucionales de la universidad. La universidad tiene procesos institucionales, inclusive mucho más cuando se tratan aspectos que no fueron directamente vinculados sino un aspecto gremial. Exacto. Entonces tiene un manejo totalmente diferente. Y por eso nosotros... lo único que primero nos solidarizamos con esa opinión de la señora rectora. En segundo lugar, creemos que este mundo está para el diálogo, este mundo está para la concertación. Y para sacarlo también. Espérate. Sí. No, para sacarlo. Pero eso, porque lo que está diciendo... Michael, vamos a escuchar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Michael, no se está diciendo que una cosa ocurre ni no. Tiene su mecanismo de sanción disciplinaria que se abordan en los escenarios dentro de todo su contexto. Pero también, como se ve ese video, nosotros tuvimos 483 aniversarios y nosotros tuvimos solamente en nuestra facultad, que también eso es bueno, también destacarlo. Solamente en nuestra facultad tuvimos no menos de 12 eventos internacionales transmitidos por todas las redes sociales del país, por Facebook, internacionales con universidades, conferencias. Yo mismo estaba impartiendo una conferencia para la Universidad de México, la UNAM. Estuvieron colegas nuestros, las escuelas nuestras involucradas en actividades. Hicimos investigaciones. Ahorita, como decía Patricia, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en medio de la pandemia, fue un modelo de acompañamiento, de liderazgo,
de gestión, de propuestas, investigaciones, opiniones, todos los vieron. No estuvo callada. Hay una nueva universidad, una nueva visión de la universidad que sabemos, como en todas las organizaciones, mi hermano capellán, que vamos a encontrar situaciones como esta, que obviamente no se quiere decir que se vayan a tapar, sino que se le va a dar el curso institucional que el proceso amerita. ¿Algún tipo de sanción recibirá ese maestro? Eso ya la señora rectora habló, y yo no puedo hablar como decano, ¿verdad? Excelente. Por encima de la señora rectora. Pues mientras tanto, yo también estoy totalmente de acuerdo. tengo una pregunta para usted también. Usted ha hablado ahorita del tema de... Si me disculpan, chicos, por favor. Eso va a un tribunal. Sí. Eso es lo correcto. Ahorita lo dejan ahí. No, la UAS también es media sinvergüencita. Michael. No, Michael, no. Sí. Michael, eso va a un tribunal, porque eso es lo que establece el mecanismo. Tú eres un veterano y sabes lo que estamos diciendo. Ellos quieren la cabeza, yo creo que sí. Pero mira, vamos a seguir con el tema económico. Patricia, sí. A mí me gustaría que sea el decano que siga dando. Si me permiten, por favor. Todos hemos opinado, nada más es malo cuando habla está infeliz, te carga palo que soy yo ahora cuando habla intelectual, poeta, ¿verdad? Ahora es mi turno. Sí. Voy a ejercer mi turno, chicos. Mira, yo tengo dos preguntas para aprovechar al maestro Alexis Martínez, y es: el precio de los combustibles continúa en alza. Sí. Esta semana que pasó, aumentó 3 pesos la gasolina, ahora se venderá a 272 pesos con 80 centavos. También la gasolina regular mantiene su precio, el gasoil regular mantiene su precio y así. Pero ya creo que van casi 3 o 4 semanas que de manera consecutiva incrementan los precios de los combustibles. Esto genera un gran dolor de cabeza, no solamente para las personas que tienen vehículos privados, sino para quienes usan el transporte público, porque ese aumento se lo van a transmitir, a traspasar al que usa ese medio de transporte. Pero también incrementa el precio de traer la carga de los productos agrícolas hacia la ciudad, y todo eso incrementa el costo de vida en la República Dominicana. Y está la explicación, no voy a decir excusa para no ser aquí, no sé... está la explicación de que nosotros aquí no producimos combustible, que mucho menos petróleo, que importamos y que todo siempre va a depender de los precios internacionales. ¿Qué tiene, o sea, el ciudadano común de a pie, el que compra el gas, el que tiene que comprar la gasolina, que no le dan un tiquecito, no tiene que comprarla? ¿Qué solución, o sea, qué alivio tendrá ante esta situación? ¿O es simplemente preparar el bolsillo para seguir aguantando el golpe? Sí. ¿Qué recomendación tiene usted para el gobierno? Porque esto le puede, o sea, podría resultar, si sigue la cosa como va, porque ya van 3 semanas o 4, que todo sigue subiendo. ¿Qué recomendación tiene el decano de la Facultad de Economía de la UAS al gobierno para que haya algún tipo de alivio ante este incremento de los combustibles? Mira, precisamente por todo lo que ha estado ocurriendo en el contexto nacional e internacional, muchos hechos de esto vinculados a la pandemia, otros quizá no tanto. Por ejemplo, recordemos que no solamente hemos tenido problemas con el precio de los hidrocarburos, que se presupuestó a $60 el barril, ahora anda rondando 62, ahora anda rondando los 82. Pero también nosotros estamos teniendo una inflación inusitada. En nuestro país ya se había acostumbrado a una inflación mínima de 1, 2, 3%, y estamos por encima de 4%. Pero también tenemos problemas graves de logística internacional. Si tú miras todos los cables internacionales, hay problemas graves de logística internacional y la gente no sabe con qué en el pueblo le dicen, capellán, ¿con qué se come eso? Eso se traduce. La logística, hablando sobre todo del transporte de los furgones. Del transporte de los furgones, sí. No, y eso trae como consecuencia, obviamente, encarecimiento. Claro. Ahí viene ya a partir de noviembre unos cambios en la tarifa eléctrica. Eso también encarece. Entonces, nosotros dijimos la semana pasada, precisamente aquí en este medio que estábamos, no en este programa, pero en este grupo, decíamos que vimos atinada que el gobierno pospusiera la reforma fiscal, porque entendíamos que aunque es necesaria, yo siempre digo... No es prudente. No era prudente. Yo digo, Michael, que la reforma, como dice Emilio José, el cantante español, ni contigo ni sin ti. Contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Es decir, la reforma, hacerla iba a ser un problema, pero no hacerlo no elimina, no trae soluciones. Siguen generando los mismos problemas. Hay muchos problemas. Entonces, el gobierno, ante tu pregunta, Patricia, una de las acciones fue precisamente esa, posponer la reforma. Porque si tú le cargabas a esos temas vinculados a temas, algunos internacionales, le cargaba el tema de la reforma,
esto se iba a poner un poquito porque sobre todo porque complicado. la gente entiende reforma, aumento de impuestos, porque es a lo que nos han acostumbrado. Sí. Y otro asunto. Que el país necesita reforma. ¿De qué debe de hacer? El gobierno debe de estar muy alerta, es el llamado que hacemos, a cómo se van moviendo los precios. El gobierno en cierta manera lo ha estado, porque si te fijas, hay semanas en que ha subsidiado, por así decirlo, el precio de los combustibles y no le está aplicando la ley per se. Porque si se la aplica como dice, posiblemente nosotros tuviéramos una situación todavía más delicada. Entonces, en esa parte el gobierno la está manejando, pero lo que debe de tener mucho cuidado de que no se le vaya a ir muy por la mano con esos movimientos lentos que se van mirando, que cuando vienen a darse cuenta. A 300 galones de gasolina. Sí, el gobierno tiene una serie de muy activos. delicado. El gobierno tiene una serie de activos. Alguien me hablaba en estos días de un arqueo que se hizo. El gobierno paga miles de millones de pesos en alquileres y tiene cientos de propiedades públicas que pasaron al Estado por decomiso, por lo que sea, y el gobierno ni hace una cosa ni hace otra. El gobierno fue amarrado con un contrato hasta por 10 años de alquileres, que de alguna manera hay que tratar de ese por un lado. Y por otro lado, yo siempre he dicho que hay muchas cosas del gobierno que pueden entrar en una reforma. Te voy a poner el ejemplo. Nosotros tenemos una empleomanía pública que termina a las 3 de la tarde. Mucha gente trabaja hasta las 3 de la tarde que no es del Estado, que necesita servicios básicos del Estado. Me explico. El correo, una licencia, una serie de cosas. Instituciones que pueden tener doble servicio. El Estado con ello mejoraría en gran parte la gran circulación vehicular a una hora determinada. Resolvería el caso de demanda de empleo de mucha gente técnico calificado, porque no es nombrar botella, nombrar gente que trabaje. Tú vas a Estados Unidos y el correo amanece en Estados Unidos. Hay un equipo que entra a las 10 de la noche en Wall Street. Entonces, aquí ya a las 3 tú no encuentras. Y además el Estado está cometiendo otro error, que le está dando la cobranza de muchos servicios públicos a bancos y a instituciones privadas, cuando el Estado puede incluso crear nichos de empleo, de facilidad. No sé si me entienden. Sí, yo creo que sí, Johnny. Lo que pasa es que hay que mirarlo de una manera más integral. Recordemos que nosotros tenemos todavía mucho déficit y problemas en el tema del transporte, sobre todo en las horas nocturnas. Sí. El tema de seguridad ciudadana, poner gente a trabajar hasta las 10 de la noche, todavía esos son temas que hay que irlos resolviendo paralelamente. Pero sí, se trata de hacer un Estado más eficiente. Ahora, en tema general, el Estado, el gran desafío del Estado dominicano desde nuestra óptica es cómo hacer los procesos de recaudación en este momento más eficientes. Ese es el gran desafío que tiene el Estado, que obviamente le va a permitir resolver muchos problemas. Ahí está, hace 2 o 3 años, sí. Son 200,000 que los empresarios le tumba el gobierno de exenciones. Sí, solamente las exenciones fiscales que pueden rondar 200,000 millones al año. Los incentivos, exenciones y todo deben de rondar por encima de los 200,000 millones de pesos, pero súmale los 300,000 de las evasiones fiscales. Ay, mi madre. Entonces, tú te montas por Entonces no son los pobres encima del 10% del PIB, 10 o 12%. A usted no son los pobres. Es que el pobre siempre ha pagado tonto. El pobre siempre paga. Pero oye, óyeme, el pobre es el mejor ¿Tú pagador. sabes dónde este país comenzó a claudicar? En algo sencillísimo. Está aquí a una esquina. Sí. Cuando nosotros cerramos con una verja el mausoleo a nuestros padres de la patria, le estamos diciendo al país, no hay capacidad de seguridad de una plaza que debe estar libre, que esa puerta, que el Parque Independencia, por ejemplo, no debe tener una verja, porque ahí debe bañarse y emborracharse, tanto los turistas como nosotros de patriotismo. Sí. El parque que hizo Juancito de allá de la Venezuela, cerrado con una verja, eso le demuestra a uno los niveles de la incapacidad del Estado de darle seguridad. Sí, mira, capellán, con relación a la evasión, no podemos mirarlo solamente desde los altos sectores. Aquí hay un problema de informalidad, grande en las empresas y laboral, que por ahí hay una evasión fiscal extremadamente importante. Y lo hay incluso hasta en pequeños empresarios. No puede ser que una dueña de un salón pague impuestos y otra no. Entonces todos tenemos que construir un Estado más justo. Ese es el gran desafío. En relación a eso, yo viví una experiencia el otro día fuera del país. Oye esto. Por ejemplo, tú eres una persona emprendedor y tú pones un negocio personal. Sí. El Estado te dice, bueno, tú lo que vas a pagar al año son $50. Estoy hablando fuera del país. Y no paga más. Pero si todas las personas que son independientes, que viven en la informalidad, si cada uno paga, por ejemplo, pone tú $500 al año, que es una cifra ridícula
comparándola con lo que puede significar aquí, ¿cuántos negocios pagarían 500 pesos al año? Sí, pero súmale algo más importante. Qué bueno que tú tocas eso. Súmale algo más importante. Cuando tú lo formalizas, inmediatamente le estás generando seguridad social. Exactamente, Michael. porque tú estás registrado. Y eso te logra, si te resuelve dos problemas. Te resuelve dos problemas. Te resuelve el problema de que el Estado ya no tiene que erogar sumas importantes para darle servicio a personas. Pero yo te voy a poner, ¿por qué el dominicano y además evade? le da seguridad social a los Oye, ¿por qué el ciudadanos? dominicano evade? Con los cuartos de nosotros se construyó una avenida de circunvalación. Y esa avenida, la idea era descongestionar de los vehículos pesados de la ciudad. Atiende ahora. Ese Estado le provocó unos peajes que hace que los choferes lo evadan. Entonces, si el Estado tiene que ser un poco más consecuente. Yo siempre digo que bajando los precios, tú vendes más y ganas más. No pretender tener, yo no voy a Samaná. Hoy, Samaná en la terrena, yo me lo como en mi casa, los cuartos mejor. O tú vas a caer 5,000 pesos de peaje. Yo quisiera saber... Di que por una modernidad, una carretera malísima. Estamos conversando con el maestro Alexis Martínez, es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y me gustaría saber en qué momento los dominicanos, todos los dominicanos, podremos disfrutar, experimentar en el bolsillo esa bonanza de la que habla el Banco Central, que siempre dicen las estadísticas que nuestra economía es robusta, que crece por encima de los países de la región, pero siempre vivimos experimentando el mismo problema de que eso no se traduce a toda la población, maestro. Sí, precisamente siempre lo hemos dicho, incluso en investigaciones que hacemos en la UASD del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y los diferentes institutos. Un gran desafío que tiene el Estado Dominicano es la redistribución de la riqueza. Es decir, muchos no ven eso, pero no quiere decir que no esté creciendo. Antes se ponía en duda, Michael, que la economía no crece. Es que eso no es verdad, que dónde crece. Sí, se ha demostrado que nuestra economía tiene un potencial de crecimiento que ronda el 5 o 6%. ¿Qué es lo que pasa entonces? El tema de redistribución de la riqueza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso es una responsabilidad de los estados. Porque el crecimiento de la economía puede ser, ese crecimiento monumental de la economía puede estar fundamentado en la pobreza de las grandes mayorías. Sí. ¿Por qué? Porque no te dan servicios de calidad. No hay agua. Se lo ahorran y se lo roban. No hay agua, por ejemplo, de calidad. Calidad del mismo gasto también. La calidad del gasto es fundamental. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad cada día. Aquí hay otro elemento, el desempleo. Sí. Yo no sé tú, pero creo que también debe serlo. Yo me topo con 100 muchachos jóvenes y de 100, 60 o 70 me están metiendo empleo. ¿Seguro? Que busque un mecanismo de ayudarlos, de incorporarse a la industria productiva. Realmente es una gran preocupación que debe haber. Sí, mira, ya el desempleo previo a la pandemia en nuestro país era un grave problema, sobre todo en los jóvenes y en las mujeres. Pero si tú observas la realidad de América Latina, también es la misma. Hay un problema grave de desempleo en América Latina, pero aquí, en el caso que nos compete, el gran desafío es cómo recuperar los empleos que se perdieron, que no se han recuperado todos, todavía pueden quedar. No hemos recibido las cifras oficiales, pero quedan todavía unas decenas de miles de empleos que no se han recuperado. Y entonces, encima de eso, lo que la economía demanda de nuevos jóvenes que se van incorporando al mercado laboral, que no se han podido incorporar también. Hay un déficit de creación de empleo y precisamente... Aquí hay una hipocresía. Hay dos sectores que lo voy a citar. Los únicos que emplean adultos mayores son las compañías de guachimanes. Una. Las que más empleo le dan, vayan atendiendo, que esto es una realidad, esto no es cuestión de teoría, ¿no? Son las bancas de lotería de madres solteras. Son dos nichos que la sociedad alta la rechaza, que el propio Estado la rechaza. Fíjate cómo es la sociedad. La gente dice, ¿para qué existen tantas loterías? Pero están legales, pagan impuestos. Que hayan 2 o 3 que no tengan legales es una responsabilidad de las autoridades. Es decir, tenemos que ir creando la realidad social que vivimos. Yo por eso no ataco a esos sectores. Porque aquí hay gente que pasan 60 años y nadie le da un empleo en este país. Sí. Mira, nuestro país tiene que trabajar permanentemente una agenda nosotros tenemos una gran vocación agrícola, por ejemplo, y lo de nosotros no debería ser nada más producir. No debería ser nada más producir, sino transformar esos productos
pasar a una segunda etapa. Darle un valor agregado. El valor agregado a los productos. agregado. Ahí hay una importancia, Claro. una gran oportunidad de empleo. Y también, obviamente, aprovechar más nuestra capacidad y nuestro potencial exportador que tenemos. Nosotros somos un país insular, en un lugar privilegiado dentro del contexto de las Antillas. Y nosotros tenemos una infraestructura envidiable en materia de puertos, aeropuertos, de carreteras, de vías. Nosotros como país tenemos que trabajar mucho más fuerte esa ventaja competitiva. Michael, tú que lees mucho a Michael Porter, esa famosa ventaja competitiva de las naciones que hablaba Michael Porter. Mira, yo fui a un campo y había una gran producción de guayaba. Sí. Guayaba. Que tú la industrializas, pero el camino vecinal no sirve. No tienen mercado, no tienen una forma de transporte. Y así se pierden, Michael, decenas de fincas con cultivos importantes, de gran consumo nacional, que ni siquiera... Tú te imaginas en ese lugar una procesadora de jugo, de lo que tú... Nosotros tenemos que crear, y porque aquí también hay una desproporción, las provincias no reciben lo que aportan al Producto Interno Bruto en esa misma proporción. Tú ves pueblo aquí productivo, cuando tú ves su infraestructura, el Estado no existe, lamentablemente. No existe. Te hacen una escuela, un acueducto y tiene que haber una huelga, matar uno, decir. Tiene que haber lo que tú dices ahorita, una proporción en materia de la inversión. Yo solo quiero agregar, porque ya son las 8:32 minutos, y me encantaría que el maestro me explicara, por lo menos de una forma tal vez más concisa, qué es lo que hay que hacer para que la distribución de la riqueza llegue a todos. Sí, mira, se trata, obviamente, insistir mucho. El gobierno, por lo menos el presidente, al presidente se le han visto intenciones de querer mejorar la calidad del gasto público, de lo que le llega al Estado. Esa es su intención. Su intención. Ahora hay que ver todavía si los resultados, si el aparato estatal le está contribuyendo, todo eso son temas. Cuando tú mejoras la calidad del gasto, el gobierno tiene obviamente mucho mayor capacidad de recursos para invertirlo en sectores de provisto. Por ejemplo, ahora viene una reforma, ahorita la señalé, al tema eléctrico, de la factura eléctrica. Por ejemplo, obviamente la tarifa va a modificarse. Y obviamente hay sectores que sus condiciones económicas no resistirían mucho. No van a resistir. Entonces ahí debe de venir la famosa mano amiga del Estado. Y ahí la gente está mirando que el crecimiento, que la riqueza le está llegando. Entonces, políticas de Estado tendentes a no solamente acatar ingresos, sino también a cómo se van a hacer los usos de los recursos. Es importante. Y yo insisto permanentemente, el país, como decía Marco ahorita, tú puedes tener toda la riqueza del mundo, pero ¿a expensa de qué? Es lo primero. Es decir, los trabajadores tienen que ver de sus empresas que esa riqueza que se están ganando la están viendo. Nosotros a propósito saludamos inmediatamente ese aumento que se hizo en días pasados, porque una manera en meses pasados de redistribuirle un poquito, pero hay que trabajar fuerte para que los trabajadores, la clase trabajadora sobre todo, vean esas bonanzas. Voy a hacer una pregunta parcializada totalmente. Yo estoy parcializado. Si la economía se moviliza con circulante, ¿por qué no distribuimos el 30% a los dueños de los cuartos? ¿Por qué? ¿Por qué había que hacer negocio? ¿Por qué fue una ley mostrenca preparada para el sector financiero? ¿Y por qué yo, que si me distribuyera, ya yo tengo casi 3 millones de pesos, si me tocara el 30, yo paso unas navidades y más feliz, sin trauma? Mira, el tema de la FP, en medio de la pandemia, nosotros fuimos abordados mucho como facultad dentro del instituto. Tengo 3 y pico, Mike. Y tuvimos y mantenemos la misma posición. Miren, el tema de la FP hay que verlo, y del 30%, hay que verlo con mucha prudencia. Nosotros exhortamos a que se vea con mucha prudencia. Oye, ¿por qué? Fíjate, pero es en nosotros que estamos yo pensando en ustedes, le voy a decir dos aspectos. Sí. No estoy diciendo que sí ni que no. Cuidado con eso. Pero fíjense dos aspectos, capellán. El primero es que la clase trabajadora, a veces hay cuestionamiento de algunos dirigentes, no está pidiendo como liderazgo. Los líderes de la clase trabajadora no piden eso. Primero. Están en desacuerdo. Están en desacuerdo abiertamente. Incluso dicen que no quieren que sean usados para fines políticos, para eso, lo han dicho. En segundo lugar, está también el hecho del contexto internacional.
en el contexto internacional, los fondos de pensiones no han sido tomados para eso. Desde nuestra óptica, nosotros dijimos de un principio que había que tener cuidado, que nosotros preferíamos que le dieran subsidios, como se hicieron los planes. Países, no, y como se hizo aquí, los planes de fase y todo. Sí. Y no que le desmantelen un sistema de seguridad social que de por sí es muy cuestionable, que tiene graves problemas, que está en crisis. Y entonces tú lo comienzas a desmembrar a costa de los mismos empleados. Esa era nuestra impresión. Porque en el fondo ya se lo hubiesen dado y hubiésemos tenido que los empleados lo hubiesen gastado. Y no tuvieron los fondos. El sistema de seguridad social más desmantelado de lo que está. Esa es la visión y la mirada que nosotros le dimos. Y además, no solamente eso, no solamente más desmantelado y un sistema de seguridad, sino que en el fondo iba a ser, como dicen en el pueblo, a costilla de los propios trabajadores. Mejor que lo recibieran con ayuda del gobierno. La mayoría vamos a recibir eso, tú sabes, como póstumamente. Ese es otro tema. Nosotros, en el cementerio nos van a llevar ese otro, Michael, ese es otro Aquí tema. ya hace Michael Miguel. Escúchame, Le tocaba. Óigame, Johnny, en ningún momento, oigan esto, en ningún momento nosotros vamos a defender el sistema de seguridad social que tenemos. Ese es otro, ese es como dicen. Ahí se necesita una reforma, de verdad. Pero una reforma estructural fuerte. Ese sistema de seguridad social es injusto. Es abusivo. Claro. Es un sistema que está hecho para beneficiar grandes intereses. Esa es la realidad. Pero una cosa es que el sistema tenga problemas. Una cosa es que sea grave. Y otra cosa es que lo llevemos a cuidados intensivos. Pero, si usted tiene un dinero mío que yo le presté, oiga esto, a mí me gusta ser más práctico. O sea, más manejable. Si usted tiene $1 millón de pesos mío que yo se lo presté, con la condición de que usted lo iba a utilizar para, atiende Michael, para algo. Y yo le digo a usted, primo, záfeme 200 adelante de ese millón para yo irme amortiguando. Yo creo que se pueden hacer lo que tú dices. Tú dices que hay más o menos una devolución, pero de un mecanismo diferente. Sí, no es que no haya, oye Michael Miguel, sí. Para que los amigos no estén, los enemigos nuestros no estén. Él dice que haya una distribución, una especie de subsidio de ese dinero se puede utilizar para mover la economía sin perder la esencia. Mire, el fondo necesita. Que en parte eso se hizo. El fondo. En parte se hizo. Sí, mire, pero ¿cómo va eso? Mire lo que se requiere. Lo que se requiere es realmente una reforma